Buenas tardes, esperamos unos minutos más, por favor. Bien, vamos a ir viendo. Buenos días, buenas tardes a todos. Les voy a presentar un problema. ¿Me confirman cuando ya sea visible, por favor? Sí, Inge. Bien, vamos a hacer un problema que alguna vez ha entrado a examen también y también lo resulta en clases. Esta vez lo vamos a resolver entre todos. No se olviden que la próxima semana ya es el examen, el próximo día martes, entonces tienen que practicar, tienen que sacar todas las dudas que tengan para ir avanzando. Se tiene un consultorio médico, está dispuesto de esta forma, tenemos al médico 1, médico 2, ¿sí? Y en todo caso, se tiene compartido una sala de recepción que consta de 20 espacios, pero está dividido a la mitad, es por eso que lo tenemos coloreado, pero es un solo espacio. Sí, si quieren, imagínense sillas, son 20 sillas y la mitad corresponde a un médico y la mitad corresponde al otro médico. El orden de ingreso, en todo caso, el primer paciente que entra para el médico 1 iría a la posición 0, el siguiente paciente iría en la posición 1 y así sucesivamente, pero máximo hasta la posición 9. Lo mismo tendríamos acá para el médico 2. El primer paciente iría a la posición 19, el segundo paciente iría a la posición 18 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sería el flujo? Para el médico 1, obviamente, van en ese sentido y para el médico 2 van en este sentido. Si les recuerda algo,
estamos con unas listas o unas filas, colas, donde una vez que el paciente se recorre, todos tienen que desplazarse una posición. Lo mismo para el médico 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí ha quedado claro? Acá tienen las posiciones para el médico 1, las posiciones imaginarias para el médico 2, porque tenemos simplemente una sola estructura, un solo arreglo, en otras palabras. Bien, entonces tenemos que partir y dar solución a este problema. ¿Dudas, consultas hasta ahí del planteamiento? Bien, entonces vamos a tener una clase consultorio, no está hecho nada, y una clase la sala de espera. Entonces, en nuestra sala de espera tenemos que ir viendo qué atributos son los que vamos a necesitar. Sí, ahí tienen el dibujo. ¿Qué necesitaríamos manejar en este caso? ¿Alguien? ¿Qué atributos necesitaríamos para nuestra sala de espera? El turno. El turno va a estar dado por el orden, si hay o no paciente. Sí, número de pacientes nos vamos aproximando. En realidad lo que tendríamos que tener es ya paciente, pero es un arreglo. ¿De qué tipo? ¿Cuál sería el tipo del paciente? O consulta, si quieren llamarle igual. No. Vamos a usar lo que tenemos ya construido anteriormente. Los pacientes son personas que tienen toda esta información. Por tanto, acá serían de tipo persona. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vamos a necesitar para poder manejar esta estructura? ¿Qué otros elementos necesitamos? Ya tenemos nuestro arreglo que va a representar los 20 espacios de tipo persona. Pero no nos olvidemos que es uno solo que está partido a la mitad, izquierda y derecha. Trabaja como espejo prácticamente. Lo mismo, la funcionalidad que tengo acá, tengo que hacerlo invertido para la funcionalidad que tengo al otro lado. ¿Qué manejábamos en pilas y en colas? Correcto, manejábamos un puntero que nos decía si hay o no elementos. Estaríamos en la misma posición, pero necesitamos dos, uno que es para izquierda y otro que es para la derecha.
Bien, en nuestro constructor entonces vamos a hacer paciente, va a ser igual, new persona, y obviamente del tamaño que corresponde a nuestro espacio para poder atender. Y ahora bien, tenemos que inicializar nuestros punteros. El puntero 1 y el puntero 2. ¿Cómo sería nuestra inicialización? ¿Qué valores tendrían que tener? ¿Qué hacíamos? Correcto, Jorge. Y Gabriel, no, porque tenemos un tamaño -1, sería la posición 19. Perdón, -1 sería la posición 18. Fíjense, ¿qué hacíamos? Imagínense que estamos haciendo, perdón, un momentito, por favor. Sí. Bien, disculpen el inconveniente. Si se fijan, les decía, cuando trabajábamos con listas teníamos una estructura donde poníamos -1 para indicar que la pila está vacía o la lista está vacía, para este caso, para el médico 1. Para el caso del médico 2, tendríamos la posición 20.
Ya. Perdón, en el médico 2 entonces sería la misma situación, pero como es como un espejo, la posición 20 en este caso nos indicaría que está vacío, porque cuando ingresa al lado derecho un paciente, la primera posición válida es la 19, la segunda la 18, entonces trabaja como un espejo, es decir. Entonces nuestros valores sería acá -1, ¿sí? Y para esta otra posición, 20. Bien, a sala es el método que quiero hacer. Vamos a poner espacios que lo que va a hacer es controlar y obviamente necesitaríamos un parámetro que nos diga si es médico 1 o médico 2. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, vayan analizando, por favor, y me avisan. Bien, ¿qué es lo que necesitamos hacer? A ver, correcto, si el puntero es menor, no sería igual. No te olvides que si esta es la última posición, la posición 8 tiene que ser menor a 9. ¿Para qué? Para que se incremente el valor, esté en la posición 9 y ahí entre el médico, en este caso para el médico 1. Entonces, vayamos al código. Preguntamos en primer lugar si X es igual a 1. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer para el médico 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que me indicabas, Gabriel. Preguntar si hay espacio, es decir, si puntero, perdón, PTR1 es menor que 9, o sea, 8, que es la última posición válida, ahí vamos a hacer primero. Vamos a incrementar el valor de puntero 1, o sea, PTR1 más. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Que paciente en esa posición, en la PTR1, en primer lugar se crea el objeto, new persona, ¿sí? Ahora recordemos qué métodos tenemos en persona. Ya hemos creado el objeto, le podríamos pasar con los parámetros, pero lo que vamos a hacer es, vamos a simplificar para nuestro ejercicio. Nombre, apellido, no necesitamos el correo electrónico. Vamos a dejarle el carnet, lo estoy comentando si se fijan en persona para que solo funcione nombre, apellido y carnet. ¿Sí? Lo vamos a dejar solo con esos tres para que se ejecute. Entonces volvamos y vamos a usar set persona. Entonces ya tenemos creado el objeto y ahora en esa posición vamos a llamar al método set persona. ¿Sí?
Else, ¿qué va a suceder? Else significa que no hay espacio, entonces lo que podemos indicar, no hay espacio. ¿Sí? Ya tendríamos para el médico 1. Ahora para el médico 2 sería prácticamente lo mismo, solo que ahora vamos a confirmar si es 2. ¿Y cómo cambiaría este if? Ahí lo tienen para visualizar cómo cambiaría nuestro if. ¿Qué tendríamos que modificar? En primer lugar, mi puntero 2. Pero ahora esto, ¿cómo tendría que ser? ¿Cuál es la condición del if para puntero 2? Para ver si hay espacio. ¿Cuál es la última posición antes de, si es menor a 19? No, perdón, si puntero 2 es menor a 19, no correspondería. 19 está en 18. Lo que queremos ver es que no esté lleno. Giselle, sí, correcto. Pero no, sí, tiene que ser mayor a 10, en otras palabras, 11. Entonces, si puntero 2 es mayor a 10, quiere decir 11. Si se fijan, sería esta posición. Entonces, tendría el espacio para incrementar y ingresar al paciente. Entonces, si puntero 2 es mayor a 10, ¿cuál sería el trabajo que tengo que hacer para el puntero 2? En vez de sumar, tendría que decrementar. Y en la posición del puntero 2, pondríamos, crearíamos el objeto y en esa posición también ingresaríamos los datos de la persona. Entonces, que no hay espacio, aquí aclararemos médico 1 y aquí no hay espacio, vamos a aclarar médico 2. Con eso ya habríamos hecho, en todo caso, el ingreso para el médico 1 y para el médico 2. ¿Sí? Bien. Esto es a sala, es decir, ingresa a la sala para espera. O no le cambiemos el nombre a algo a espera, mejor, para que sea mucho más claro. Atiende, creo que no hay mucha complicación para saber y también le vamos a mandar un parámetro. Y para atención, lo que necesitamos saber es, obviamente, a qué médico va a atender, si el médico 1 o el médico 2. Entonces, ahora tendríamos que hacer el trabajo para atención, ya sea médico 1 o médico 2. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Saber para qué médico es. Entonces, vamos a preguntar si es para el médico 1. Bien, tiene que atender el médico 1 y si es para el médico 2, tiene que atender el médico 2. ¿Sí? No estamos poniendo un else, si se dan cuenta, para indicar que no se ingresa una opción válida, porque acá si ponemos cualquier valor, médico 1, médico 2, no vamos a saber qué ha pasado. Podríamos arreglarlo eso, lo vamos a arreglar después, lo mismo lo vamos a hacer acá, aunque acá va a ser mucho más simple. Pero vamos a hacer el arreglo una vez que veamos cuál es nuestro problema. Bien, entonces,
¿Cuál sería la condición? Para el médico 1, ¿cómo sé si el médico 1 tiene pacientes? Menor a 9 pues no significa que tiene pacientes, Gabriel. David, sí, el puntero 1 tiene que ser mayor a -1, correcto. Entonces, sí, PTR 1 es mayor a -1, o la otra opción es mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hacíamos? Vamos a tener acá una persona, aux, un auxiliar. Inicialmente va a estar en null. ¿Qué hacíamos? Sacábamos al paciente, entonces podríamos poner que aux va a agarrar y va a copiar a paciente de la posición 0, que es el primero. Luego, ¿qué necesitábamos hacer? ¿Qué hacíamos? Teníamos que desplazar a todos una posición, ¿recuerdan? Y hacíamos poniendo un ciclo for, donde empezábamos en 0, donde íbamos mientras mi i sea menor a PTR1 en este caso, se va a incrementar y más, y lo que hacíamos era a paciente de la posición i, hacíamos una copia de paciente de la posición i +1. Con eso ya hemos terminado todo el recorrido. Entonces lo que vamos a hacer es liberar el paciente para dejar espacio de la posición PTR1. ¿Sí? A ver, vayamos. Si todos estos han recorrido una posición, el de acá se ha ido a esta posición, todos han recorrido una posición, en algún momento, supongamos que mi puntero está ahí, PTR1 me está apuntando a 4. Ha salido de la posición 0, todos estos se han desplazado por la copia y en un momento tengo una réplica del paciente, porque he copiado el de la posición 4 a la posición 3. El de la 1 a la 0, el de la 2 a la 1, el de la 3 a la 2 y el de la 4 a la 3. Pero ahorita tengo en 4 y en 4 tengo el mismo valor. Entonces no puedo dejar este valor por más de que el puntero me indique que hasta dónde es válido, y esto lo vamos a decrementar para que la posición válida sea esta. No puedo dejar, como es un objeto, no puedo dejar este espacio inservible. Entonces, primero, al de esa posición vamos a poner null, lo vamos a anular, y luego recién vamos a hacer PTR1 menos menos, una posición menos, ¿sí? Como estamos agarrando a la persona, lo que vamos a hacer acá va a ser que me devuelva un tipo persona. Perdón, este lo vamos a quitar. Ahora, atiende me devuelve un tipo persona. Entonces, lo que vamos a hacer es
un retorno. Todavía no lo estamos poniendo, ya lo tenemos en AUX. Ahora tenemos que hacer su equivalente para el médico 2. En otras palabras, vamos a hacer absolutamente todo esto haciendo las correcciones pertinentes. Ahora, es el PTR2. PTR2, ¿qué valor tendría que tener? ¿O cómo tendría que hacer el control para indicar que sí tengo pacientes? ¿Cuál sería el valor de comparación? No mayor a 10, menor a 20 sería. Vayamos al gráfico. Si tengo acá en la 19 un paciente, es menor a 20, ¿no ve? Entonces, acá entraría PTR2, tiene que ser menor a 20. Si es menor a 20, tengo pacientes. ¿Cuál es la primera posición de salida? Este paciente, el de la posición 19. Entonces, ahí iría el paciente de la posición 19. Ahora, ¿cómo tiene que ir esto? Tiene que ir desde la 19, como un espejo se va a manejar, mientras I sea, en este caso, mayor que PTR2. Aquí se va a ir decrementando en vez de ir incrementando. ¿Ve? Bien, entonces se va a hacer la copia, pero acá en vez de más es menos, porque estamos haciendo el paso inverso. Luego en la posición PTR2 anulamos y aquí en vez de sumar se va a decrementar. Y tendríamos realizado esto. Este espacio en blanco lo vamos a eliminar. Y acá por último vamos a poner el return aux. Bien, aquí qué va a suceder si no pasa nada, es decir, si no es 1 ni es 2, o si no hay paciente en ninguno de ellos. Ya tengo un valor en aux, está nulo, entonces lo que me va a devolver es un valor nulo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Qué es lo que no tienes claro del aux nulo? Bien, un objeto aux es de tipo persona. Entonces es un objeto de tipo persona. Los objetos pueden tener el valor nulo, es decir, que no han sido construidos. Explícitamente le estoy diciendo nulo. Es de tipo persona, pero no hay nada. No hay información, no hay variables construidas, no me está ocupando espacio de memoria. Cuando estoy haciendo esto, perdón, cuando estoy haciendo esto, ¿qué estoy diciéndole? Que en esa posición voy a copiar este valor, lo que hay en paciente cero, que es de tipo persona. Entonces, esto que es de tipo persona lo estoy poniendo en aux, que es de tipo persona. En realidad, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder, supongamos que aquí tengo mi variable aux. Lo que va a suceder y es que se va a crear en todo caso un enlace que me va a apuntar a esta posición. ¿Sí? Bien, entonces tengo dos apuntando a la misma, pero cuando haga un desplazamiento de esto acá, voy a copiar los datos y esto se va a quedar apuntando a donde estaba el valor de la posición inicial. O para que sea más sencillo, para que sea más entendible, en una cajita voy a copiar toda la información que hay acá y la voy a tener como persona, porque es de tipo persona. ¿Sí?
Bien, entonces, como tengo ya copiado el objeto en aux, al salir voy a devolver aux, que es de tipo persona, y mi método, mi función me está devolviendo un objeto tipo persona. Si es que no hago nada, me va a devolver que es nulo, un valor nulo en lugar de información. ¿Sí? Josué. Bien. Ahora vayamos a corregir acá, a espera. O sea, ¿qué pasa si me equivoco acá o acá? Es decir, si no pongo uno, no pongo dos y pongo cualquier otra cosa, eh, como no me devuelve nada, estoy en problemas, no voy a poder identificar. Entonces, lo que vamos a hacer es que mejor me diga falso verdadero, ha entrado a la sala de espera. Entonces, lo podemos hacer con un valor lógico. ¿Ve? Entonces, ya sea que ha entrado, que hay espacio, no hay espacio, acá podríamos hacer después que me devuelva valor true. ¿Ve? Para el médico 1 ha ingresado a la sala de espera, lo mismo podemos hacer para el médico 2. Y en cualquier otro caso que no ingrese, aquí, para no estar repitiendo acá un false, porque tendría que poner aquí un false directamente, la salida si no entra ninguno, sea false. Y con eso ya vamos a poder saber que ha entrado el paciente a espera, ¿sí? Entonces, si ha podido ingresar, me va a devolver true. Si no, me va a salir no hay espacio y el mensaje y punto. Lo mismo acá, no hay espacio y punto. Pero como tiene que devolver un valor, como no ha entrado, no me ha devuelto true, acá no me ha devuelto true. Aquí por ambos me tendría que devolver falso. Y si no es ni uno ni dos, también debería devolverme falso. Por eso lo hemos puesto acá abajo al final de todo para solo poner un return false y no ser repetitivos en estos else. En esta parte y en esta parte. ¿Sí? Entonces creo que con eso ya tendríamos lo necesario para la sala de espera. Bien, vayámonos entonces a nuestro consultorio. En nuestro consultorio, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una sala de espera. ¿Ve? Y consulta, pongámosle. Es un objeto, sala de espera. Podríamos tener el nombre del consultorio, cualquier otra cosa más, pero lo vamos a simplificar. Bien, ¿qué más vamos a tener? Podríamos haber hecho, perdón, en la sala de espera, por ejemplo, tenemos al paciente. Podríamos hacerlo acá también, algo que no hicimos, que es ingresar los médicos. Escojan dónde quieren hacerlo, en la sala de espera o en el consultorio como tal. Más me parece en el consultorio que esté el médico, no en la sala de espera, por lógica, digamos. Entonces, persona, tengo al médico 1 y también al médico 2, de tipo persona. ¿Sí? Entonces, acá podemos inicializar esto. New sala espera directamente. Y acá puedo poner new
persona. Acá también vamos a inicializar new el médico. Entonces ya tenemos creados, pero no hemos ingresado los datos. Médico 1.set persona. Y con esto también vamos a inicializar el médico 2 para ingresar el nombre o los datos del médico. Bien, ¿cuál es la idea? Volvamos a explicar el problema. Hemos dicho que tenemos un consultorio médico donde se tiene, si quieren, una sala de espera única que consta de 20 espacios y la mitad corresponde a un médico, al médico 1, la otra mitad corresponde al médico 2 y funciona como espejo, es decir, los que van al médico 1 iría a la posición 0, 1, 2, máximo hasta la 9, no puede ingresar más pacientes. Y lo mismo para el médico 2, el primer paciente que ingresa entra a esta posición 19, el segundo a la 18, etcétera, hasta la 10. De ahí no puede, por más de que aquí haya espacio, no puede ocupar este espacio. ¿Sí? A ver, para que sea más lógica la idea, supongamos que médico 1 es urología y médico 2 es ginecología. No creo que a urología vaya una mujer y a urología vaya un hombre. O sea, vas al médico que te corresponde, si hay espacio, si no, ni modo, por especialidad. ¿Sí? Bien. Para eso hemos construido entonces lo básico, que sería los espacios que son de tipo persona y los punteros para que nos maneje. Tenemos nuestro constructor que crea los 20 espacios y los punteros se inicializan como corresponde. A espera es cuando está ingresando el paciente. Le decimos si es para el médico 1 o para el médico 2. Y bien, trabaja exactamente igual como trabajábamos en pilas y colas, donde ingresaba en la primera posición, en la segunda, etcétera. ¿Sí? Como es un arreglo de objetos, ¿qué sucede? Si hay espacio, acá estamos preguntando, si hay espacio, incrementamos la posición, creamos el objeto persona y en esa posición ponemos los datos y devolvemos verdad. Si no, no hay espacio. Lo mismo hacemos para el médico 2. Luego tenemos la atención, entonces, ¿quién va a atender? ¿El médico 1 o el médico 2? Si atiende el médico 1, ¿qué hacíamos? Veíamos si tiene pacientes. Si tiene pacientes, por turno al primero que le corresponde y todos recorrían una posición. ¿Sí? Luego estamos liberando la posición que han dejado y obviamente actualizamos nuestro puntero. Lo mismo hemos hecho para el médico 2. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bien, ahora estamos haciendo el consultorio, donde tenemos la sala de espera, los dos médicos, llenamos los datos de los médicos y lo que necesitamos ahora será un menú, una opción y vamos a usar opción y una variable X la vamos a poner para ver si es médico 1, médico 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro menú, ¿sí? Todavía vamos a estar con errores porque no estamos llenando ningún dato dentro del do while. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bien, lo que queremos hacer es indicar que si ponemos 1, que sea el ingreso. Para cortar, vamos a poner ingreso M1 para médico 1. Opción 2, que sea ingreso M2 para el médico 2.
Luego la opción 3, que sea atención, atiende, médico 1. La opción 4, que sea atiende, médico 2. ¿Sí? Y la opción 5, que sea finalizar. Ya tenemos esto, entonces significa que vamos a leer la opción y le vamos a decir que ingrese la opción. Ya tenemos la opción. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué nos falta? Acá vamos a ir directamente a poner en el while la opción, ¿no? Era mientras mi opción sea distinto de 5. Listo, ya no tengo error. ¿Qué tendríamos que continuar después de que se ha ingresado la opción? No me digan que no recuerdan que en la anterior clase hemos hecho bastante de eso. Sí, un switch. Y tienes el mismo problema que yo, Josué, que a veces invierto la H y la T al escribir rápidamente. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Es switch, opción. Tenemos ahora los casos. Case 1. Bien. Ingresar para médico 1. Para ingresar, ¿qué hemos hecho para médico 1? Hemos llamado a espera. Bien, entonces a espera. ¿Pero quién? Consulta. Consulta punto, el objeto consulta a espera. Le voy a mandar el parámetro 1. Pensé que íbamos a ingresar por teclado, pero de la forma en que está hecho no necesitamos ingresar por teclado, por tanto prácticamente va a ser difícil que nos devuelva falso, porque estamos devolviendo, bueno, nos va a devolver falso en el caso de que no haya espacio. Sí, entonces, si se fijan, como nos devuelve falso verdadero, acá tendría que ir en una pregunta if. ¿Ven? Si es verdad, ¿qué va a suceder? Vamos a imprimir system.out ln y podemos decirle eh, minutos pasa a consulta. Y al else podemos decir que por favor regresen otro momento. Listo. Ya están nuestros mensajes. Y por último, break. Si se dan cuenta ahora, nuestro caso 2 prácticamente va a ser igual, pero es para el médico 2. Entonces va a ir el parámetro 2. Esto vamos a corregir a 2 y ya está. Nuestro caso 3.
Bien, para nuestro caso 3 es atiende. Ahora sí, ustedes trabajen y ayúdenme. ¿Cómo sería el caso 3? Bien, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos para atender? Tendremos atiende. ¿Sí? ¿Alguien? En primer lugar, tenemos que analizar qué es lo que hace atiende. Atiende, me devuelve una persona. Eso quiere decir que necesito recibir esa información. Por tanto, acá, además de tipo persona, que es el médico 1 y el médico 2, voy a necesitar un auxiliar, o si quieren, un paciente. ¿Sí? Entonces, si va a atender el médico 1, entonces voy a decir que el paciente va a recibir la información, el objeto paciente, ¿de quién? De consulta, punto, y ahora vemos el método, que se llama atiende y le tengo que indicar qué parámetro recibe. Entonces, atiende para el médico 1. ¿Qué es lo que voy a recibir? Acá voy a recibir al paciente que estaba en espera o la otra opción, valor nulo. ¿Sí? Entonces, aquí preguntaríamos, ¿sí? ¿Qué preguntaría alguien? Perdón, no entiendo x igual a 1, x igual a 2. Correcto, Sebastián. No te olvides que nos devuelve tipo paciente. Entonces, aquí tendríamos que ver si paciente es distinto de null. Si es distinto de null, significa que tengo información en el objeto paciente. Entonces, podríamos poner, vamos a copiar todo esto. Entonces, podríamos poner ser señor, señora, dos puntos. Vamos a cerrar esto y paciente punto get apellido, apellido de la persona, más, damos espacio, pasar,
con el doctor. Ahí le vamos a poner al doctor med1.get apellido. Uy, me he olvidado el paréntesis abierto y cerrado acá, como es función. No, ahí cerramos paréntesis, punto y coma. A ver, revisemos. ¿Qué pasa si no hay? Me va a devolver nulo. En este caso, lo que podemos hacer por el else, decirle al doctor que no hay pacientes. Entonces vamos a copiar hasta ahí. Y decirle doctor, tantos. Vamos a copiar desde acá. Se fijan, va a salir. Doctor, el apellido del médico, no tiene pacientes. Vamos para que sea más bonito y elegante. Y por último, break. Cerramos esto, ponemos acá. Y si se fijan, es una réplica. Ahora vamos a ir a atiende 2. Aquí, paciente no se modifica. Aquí sí se modifica el médico 2. Médico 2. Y tendríamos casi listo un pequeño ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es el default. En el default vamos a preguntar qué. Sí. Mi opción es menor a 1. O mi opción es mayor a 5. Significa que se ha ingresado una opción no válida. ¿No ve? Entonces le vamos a imprimir que opción no válida. Y ahí terminaría nuestro pequeño ejemplo. Prácticamente solo nos falta comprobar si funciona. Bien, vayamos a ver dónde está. Aquí está el consultorio, la sala de espera y ejecutamos. Nombre, bueno, nos está pidiendo en este caso, el paciente. Juan Iriar. Algún número para su carnet. Habría que poner el mensajito de médico 1, médico 2, etcétera. Roberto Sales González y le damos otro número de carnet y listo. Bien, y ahí tenemos nuestro menú. Por ejemplo, si ponemos 3, doctor Iriarte no tiene pacientes. Si pongo 4, doctor González no tiene pacientes. ¿Sí? No hay pacientes. Bueno, pongamos 1. Ahí habría que mejorar el mensaje, obviamente. Nombre, Pepe Torres. De carnet. Bien, en unos minutos pasa a consulta. Eso lo hemos hecho para el médico 1. Volvamos a hacer para el médico 1. María Torres.
vez le damos otro carnet, podríamos, sería medio complejo, por ejemplo, en nuestro mensaje poner unos minutos, señora Flores, en unos minutos pasa consulta o algo así, ¿se podría hacer? Sí, se podría hacer, pero tendríamos que recuperar específicamente el apellido de esa última posición. Sería interesante. Eso quiere decir que tendrían que venir ustedes acá a sala de espera y poner un método para devolver el apellido, ya sea del último paciente que ha ingresado para el médico 1, el último paciente que ha ingresado para el médico 2. ¿Por qué? Porque no podría utilizar directamente acá, porque la carga la estamos haciendo en la sala de espera, ¿sí? Entonces sería interesante que puedan ver eso. A ver, intentemos atender del médico 2 otra vez. No tiene pacientes, démosle pacientes. Entonces, perdón, sería 2, Carlos Llanos. Bien, en este momento, bueno, no hemos hecho un listado para imprimir la lista de qué pacientes tiene, podríamos hacerlo también. Eso es factible de hacerlo. Pueden hacerlo a manera de práctica para ver el listado de pacientes y el orden. Por ejemplo, para el médico 1, listado y pacientes para el médico 2. Bien, entonces, quiero que atender del paciente, del médico 2. Entonces, ya nos pasar con el doctor González. Es el último que hemos ingresado. Acá lo tiene. Bueno, el primero y el último ingresado, ¿no? El primero para el doctor González y el último que ha ingresado en la aplicación. Volvamos a poner 4. No tiene pacientes. Atendamos entonces de el médico 1. Doctor Iriarte, perdón. A ver, a ver. Aquí algo no está bien. No tiene pacientes. Algo se nos ha ido, debería sacarnos pacientes. Revisemos. Entonces, opción 5. ¿Qué ha sucedido? Algo ha pasado, algo hemos hecho mal o algo he hecho mal. Que cuando le he dicho, revisemos en primer lugar, revisemos en el código del consultorio. Tal vez hemos, primero en el consultorio. No, perdón. Hemos puesto atiende, si es 1. Bien. Nuestro I está yendo de 0 a PTR y aquí está. Todo eso está bien. Entonces, ¿cómo le estamos mandando el parámetro? Cerraremos y volvamos a abrir eso. Bien. Atiende. Ya. ¿Qué creo que está pasando? A ver, déjenme pensar. Hemos ejecutado atiende, pero me está saliendo si es el paciente, pasar médico 1 de apellido. No tiene paciente, se está ejecutando esto cuando hemos estado haciendo eso. ¿Por qué? Porque el valor de mi paciente
ha estado en null de alguna forma. Lo que vamos a hacer es actualizar. Paciente. Vamos a actualizar dentro de nuestro ciclo. A ver, paciente igual a null. ¿Sí? A ver, veamos ahí qué nos sucede. Entonces, ejecutemos. Apellido. Bueno, esto es para los médicos. Bien. Vamos a cargar otra vez para el médico 1. Y veamos la tensión. Bueno, volvamos a ver la tensión. No tiene pacientes, volvamos a ingresar. Bien, volvamos a ingresar. Hemos ingresado 2 para el médico 1. Ingresemos ahora para el médico 2. Vamos a ingresar otro más para el médico 2. Bien. Vamos a atender ahora médico 1. Perdón, me he equivocado, estoy ingresando nuevamente. Tenemos entonces 3 y 2. 3 para el médico 1. Vayamos a la opción 3. Me sale que no tiene pacientes. Vayamos al 4. 4. 4. Ya no tiene pacientes. Ok. Revisemos nuevamente. Algo está mal en nuestro... A ver, Sebastián me dice es paciente distinto de null, pero que recuerda hemos puesto eso. A ver, atiende. Esto está, si es igual a 1, paciente de la posición 0, copy out. Y lo que estamos devolviendo al final siempre es aux. Si he entrado acá, a ver, mi puntero es mayor que -1. Sí, hay elementos. Bien, revisemos en consultorio. En la opción 3. Si se fijan, es la misma opción. ¿En qué me estoy equivocando? A ver si alguien me da una mano, algo que se me está escapando. Atiende 1, atiende 2. Distinto de null, distinto de null. Volvamos a revisar entonces acá. Recibe 1, hace hasta acá todo lo que corresponde con 1. Si es mayor a -1, el de la posición 0. Hacemos el recorrido. Al paciente de la función de la posición PTR lo ponemos en módulo. Y esto,
Error, tengo que decrementar acá. Tengo que decrementar. ¿Sí? Tengo que reducir, hecho al revés esta parte de perro. Y acá lo he mantenido en PTR1, si se dan cuenta, he incurrido en error. Acá es sumar. Ahora sí. Han visto como un pequeño detalle de estos nos puede fastidiar. Entonces vayámonos nuevamente. Sí, mil gracias, se me ha ido. Nuevamente repito, el copiar y pegar a veces nos trae problemas. Bien, esto es para el médico, le vamos a repetir www para el apellido, es el médico del infierno, entonces 6666, etcétera. Para el médico 2 le vamos a poner valores repetidos. Bien, ahora vamos a ingresar para el 1, nombre. Vamos a poner QQ, apellido también QQQ. Luego vamos a poner para el mismo médico www. 222. Ahora hagamos para el médico 2. Bien, tenemos 2 y 1 entonces, si se dan cuenta. A ver. Ahora hagamos que atienda el médico 1. Puede pasar. Médico 1 que atienda. Puede pasar. Médico 1 que atienda. No tiene pacientes. Así, ahora veamos para el médico 2. Solo tienen pacientes. Que pase, médico 2. Ya no tiene pacientes. Ahora sí. Hemos hallado, gracias, tu ayuda. Han sido los detalles de nuestros punteros, el error cometido acá y acá. En este caso se tiene que incrementar el valor en el puntero 2 para reducir. Al incrementar estoy moviendo la casilla a este lado, hasta que mi puntero venga a esta posición. En cambio acá tengo que restar para ir hasta esta posición. Por un lado me equivoqué en el signo, por el otro lado en la variable, la repetí. Por extraña razón, funcionaba parte y parte no. Entonces tenemos que ser cuidadosos con estos errores que uno comete. ¿Sí? Pero ya está solucionado y han visto que nos funciona y no hay ningún problema. Se lo podría hacer más bonito, con mensajes más bonitos y más cómodos. Dudas, consultas, alguna parte que no se haya entendido, por favor. No necesariamente del ejercicio, cualquier cosa, no se olviden que el otro martes es el examen. Entonces, cualquier consulta de la materia, por favor. Para el examen es pura clases y objetos y herencia, lo que estamos haciendo. Dudas, consultas, algo que no esté claro. Nuevamente vayamos al diagrama. El texto de las opciones podía explicar. No, eso está en el consultorio. Son mensajes que estamos sacando. M2 es médico 2. Atiende, me refiero al médico 2. Lo vamos a pegar si quieres. Y le dejamos espacio. Atiende, médico 1. ¿Sí? Esto es ingreso médico. M1 es de médico 1, M2 de médico 2. Nada más. ¿Sí? La barrita es para separar. ¿Qué es lo que no entiendes? A ver. Si presionamos 1 en opción, es consulta para el médico 1, a eso se refiere. Si presionamos 2, es consulta para el médico 2.
Si presionamos 3, atiende médico 1, entonces ahí está, atiende. 1 le estamos mandando para invitar a que médico. Si es 4, es atiende médico 2, y aquí lo estamos mandando en el case 4, atiende médico 2. El 5 es para salir del switch, del do while. Perdón, no del switch, sino del do while. ¿Por qué? Cuando presiona 5, esto va a ser eh, falso. Y el ser falso va a salir del ciclo while. ¿Sí? Ah, qué bueno, ya está clara esa opción. Bueno, la duda era abreviaciones que hemos utilizado para hacer referencia al médico 2, médico 1, médico 2, médico 1. Pero fíjense que si es que tenemos todas las herramientas construidas en una clase, el código principal no se complica tanto. Entonces es importante. Ok, lo compartimos al tablón. Un momentito, por favor. Mientras, ¿alguna otra duda, consulta? Bien, entonces nuestra sala de espera la vamos a copiar. Y el consultorio también lo vamos a copiar. Bien, y esto es en introducción a Java. A ver, de las clases, introducción a Java. Sí, ahí está, ya está compartido. Entonces ya lo tienen disponible. Aparte del switch, método, el switch no es un método, pero bueno, la técnica sería con if, pero se te va a hacer mucho más largo usar if. Podrías usar con if, else, if, else, if, else en lugar de switch. En realidad el switch es para cortar los if, para no hacer muchos if anidados. Sí, lo voy a sumar al segundo parcial o del primero, del auxiliar. ¿Por qué PTR2 se incrementa? Eso ya lo hemos explicado. Vayamos al gráfico otra vez. Acá, si te fijas, vamos a cambiar el color. Significa que no hay. Mi PTR2 está en esa posición cuando no hay pacientes. Cuando hay pacientes, se pasa esa posición, va decrementando. ¿Ven? Bien, cuando sale el de la posición 19, todos recorren una posición, por tanto, esto tiene que moverse a la derecha. Para moverse a la derecha de 15 a 16, incrementas en 1, ¿correcto? María. Y funciona como espejo.
No te olvides, acá es cuando no hay pacientes para el médico 1. Lo mismo sucede con el PTR1, que está ahí. Cuando ingresa un paciente, se mueve a esa posición, ingresa el paciente. Se mueve a esa posición, ingresa el paciente. Tenemos ahí, entonces, tenemos hasta acá pacientes, de la 0 a la 2. Cuando sale el 0, todo se desplaza en una posición, por eso se recorre PTR a esa posición. Y eso es de 2 a 1, hay que decrementar. Sí, en el examen les voy a pedir construir funciones que les voy a dar. Si te fijas, al copiar de 2 a 1, ¿qué sucede? Supongamos que tengo aquí A, B, C. Este va a salir, este A se va a poner acá para ser atendido. Acá se va a poner el B y aquí se va a poner el C. Si te fijas, quedaría de esa forma. Tengo repetido acá información, por más de que el puntero ya haya sido actualizado acá. Entonces, antes de actualizar el puntero, lo ponemos en null para que quede sin ocupar memoria. Por eso estamos haciendo ese recorrido Giselle en ambos lados. Cuando trabajábamos con números, bueno, lo dejábamos el número porque el número solo nos estaba ocupando un espacio. Más dudas, más consultas. Bien, si no tienen más dudas, más consultas, practiquen. Su último día de consultas es el viernes, antes del examen. Entonces, todas las dudas, consultas, lo primero que vamos a hacer es atender dudas y consultas. Pero si no hay dudas, no hay consultas, yo voy a avanzar, o sea, voy a seguir haciendo algún ejercicio o algo, pero necesitamos que ustedes hagan las dudas y consultas. Eso significa, por ejemplo, que yo recuerde, les di para que trabajen con temporizador. ¿Recuerdan? Era modificar, por un lado, lo que teníamos en reloj, para eso teníamos el contador, donde habíamos utilizado, todo eso lo tienen ahí, lo copiado, y les dije, ¿por qué no hacen un temporizador? Y tenían que modificar. ¿Cómo será el examen, la entrega del examen? O sea, van a escribir ahí el formulario, el código, no hay otra. Entonces ese código es el que voy a revisar. Lo que van a tener va a ser la descripción de, por ejemplo, a ver, vayámonos. La clase, um, a ver, otra vez, vamos a abrirlo para que se actualice la imagen. Bien, por ejemplo, les voy a poner sin esta parte de código y les voy a decir constructor que inicializa el límite con el valor recibido como parámetro. Entonces, y el valor en 0. Entonces tendrían que escribirme eso. En getValor aquí va a decir método que devuelve el atributo valor. Una descripción de qué es lo que hace este método. Entonces ustedes me tendrían que escribir todo esto, obviamente, con el return valor. Set valor, les pondría, inicializa el atributo valor con el parámetro recibido, contemplando de que esté entre los límites mayor a 0 y menor al límite. Entonces tendrían que escribir todo este código. ¿Sí? Va a ser, o sea, las clases van a estar armadas y ustedes tienen que completar el código. De esa forma es que vamos a hacer el examen.
Sí, Joel, que sería completar los códigos. Obviamente va a haber una descripción también de la clase, qué es lo que tiene, qué atributos tiene, para qué sirven los atributos, cosa de que se ubiquen en el problema. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Bien, si no hay dudas, no hay consultas, lo dejamos acá. Muchas gracias. Practiquen, por favor, y no se olviden para el próximo viernes todas sus dudas y consultas.